como ¿empiezo yo directamente o quieres volver a hacer el resumen? No, tira del tirón. El resumen es anecdótico, o sea, no pasa nada. Importante en la charla. Vale. A ver dónde está. Permitir. Vale, ¿veis la presentación? Sí. Yes. Está cargando. Sí. Vale. Bueno, reinicio. Como la música, como el Windows. Tin. Vamos a hablar un poquito de Docker, ¿vale? Vamos a contar un poquito a nivel básico cómo se monta o cómo se empieza a utilizar Docker, ¿vale? Vamos a contar un poco de dónde viene y demás y veremos un pequeño proyectillo en el que echamos a andar una web, ¿vale? Una pequeña web para ver de manera un poco ilustrada cómo funciona. Me presento, yo soy Amaranto del Barrio, desarrollador Drupal senior en Emergia y bueno, conozco algunas cositas de Docker, pero bueno, me gusta cacharrear y al final es algo interesante, ¿no? Que saber. Ahí tenéis un poco mis enlaces a Twitter y GitHub. Y bueno, esto es un poco el índice que vamos a seguir, ¿vale? Un poquillo de historia, vamos a ver qué es Docker, cómo está montado y cómo funciona, cómo lo usamos. Luego hablaremos de una pequeña herramienta que tiene que se llama Docker Compose, que facilita un poco el uso del mismo y un pequeño ejemplo, ¿vale? Entonces, un poco de historia. He puesto simplemente una pequeña imagen. Cuando la gente escucha historia, pues se asusta, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Qué había antes de Docker? Bueno, básicamente venimos de las máquinas virtuales, que era lo principal que había antes. He puesto aquí un poco VMware, VirtualBox, VMU, algunos la conocerán. Era lo que más se tenía, ¿no? Entonces, bueno, máquinas virtuales. Básicamente tenemos un ordenador grande, con grandes capacidades, que lo partimos en pequeñas cajitas y le asignamos recursos fijos a cada una de esas cajitas, ¿vale? Como se puede imaginar, pues implica unos costes altos a la hora de poder empezar a montar mi infraestructura. Tengo que tener un PC bastante potente para poder aguantar muchas máquinas virtuales. Los recursos que le asigno a mi máquina son fijos, no pueden ser dinámicos y demás. Y además implica un poco una capa muy grande de gestión de recursos y demás por medio que reduce el rendimiento. Sí que es verdad que por nueva máquina virtualizada que yo monto no hay más costes, es decir, a mí no me cuesta más dinero montar una máquina nueva, solamente la capacidad que tenga mi PC, si puedo montar una más. La multitarea es completa porque cada máquina es completamente independiente y no depende una de otra, sus recursos son fijos y asignados y tiene una mayor seguridad porque tiene más aislamiento. Abajo pone máquinas virtuales, pero son contenedores, ¿vale? Lo podría haber cambiado, en verdad, pero no me he acordado. Vale. A nivel de contenedores, los contenedores, he puesto un pequeño gráfico que lo veis ahí a la derecha. Los contenedores vienen acompañando a lo que es Unix o Linux desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y ahí he puesto un pequeño gráfico con las diferentes implementaciones que ha habido a lo largo del tiempo, siendo la última Docker, que es la más potente y la más actual. Todo el mundo conocerá el famoso chroot, que era uno de los primeros contenedores que surgió y bueno, es básicamente un poco la historia de eso. ¿Ventajas que tiene? Pues tiene un menor coste porque no implica que yo tenga que montar una máquina muy grande. Yo puedo montar 28 Docker en un PC más o menos normalito, ¿sabes? El despliegue es más rápido porque no tienes que montar una infraestructura gorda en el entorno que sea. La configuración es mucho más simple porque simplemente te dedicas a especificar los recursos necesarios y poco más. Es mucho más eficiente porque quitamos esa capa gorda que tenemos por debajo, encargándose de virtualizar todos los servicios completos de un sistema operativo. Luego explicaremos el porqué de esto. Y bueno, tiene algunas desventajas, no todo va a ser bueno. Es difícil de usar con aplicaciones virtuales. Eso actualmente es el gran gap que tiene Docker, aunque hay opciones por ahí que hacen que funcione, redirigiendo el servidor de las X, de X11, pero bueno, no funciona todavía de todo bien. Y una cosa que tiene es que tenemos una pérdida de los datos al apagado. Entonces,
hay que ayudarse de algunos mecanismos de sacar datos fuera y tal para que podamos mantener esos datos aunque apaguemos el Docker, ¿vale? Luego veremos algunas cosillas de eso. ¿Qué es Docker? Contenedores, ¿vale? Es la última implementación sobre contenedores y básicamente, ¿cómo funciona esto? Pues en vez de virtualizar un sistema completo con todos sus servicios y con toda su parafernalia, virtualizamos un proceso, ¿vale? Nosotros nos basamos en un proceso y se le añade una pequeña capa alrededor para darle recursos y demás. Entonces Docker actúa a través de las diferentes APIs que vemos en el gráfico a la derecha para comunicarse con el propio kernel de Linux utilizando la propia virtualización existente en el kernel de Linux. Aquí hablamos de Linux, pero ya existen implementaciones también para Mac, que bueno, es un DOS, no me acuerdo. O BSD, está basado en BSD, con lo cual tiene un kernel parecido, un kernel tipo Unix. Y en Windows también utiliza los servicios de virtualización, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, se virtualiza a nivel de proceso. Es un contenedor aislado, ¿vale? O sea, tiene un aislamiento completo desde el Docker hacia afuera, pero desde la máquina host, por así decirlo, sí que se tiene un control, una visión completa de lo que es el Docker. Entonces, por eso tiene un poco menos de seguridad, ya que la seguridad hay que implementarla en el propio sistema, ¿no? Tiene un rendimiento mucho más potente porque quitamos toda esa capa de virtualizar miles de cosas, nos centramos en aquello que nos hace falta, en ese proceso que nos hace falta. Es multiplataforma, como he dicho, actualmente tú puedes tener una definición de Docker y la mueves, la ejecutas en un Mac, la ejecutas en un Windows o la ejecutas en un Linux. Y es altamente integrable, ya que hoy en día pues se está poniendo súper de moda y casi todos los cloud de los diferentes proveedores, GCP, AWS y demás, utilizan en Docker por abajo, ¿no? Se verá luego mejor en la charla de Vicente con Kubernetes. ¿Cómo funciona esto de Docker, no? La primera vez que lo ves te quedas un poco así, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos dos conceptos importantes en Docker. Por un lado tenemos las imágenes, que sería algo así a nivel código como la clase, la definición de la clase. Yo en una imagen defino cómo va a ser mi servicio, ¿vale? En qué servicio se basa. Si, por ejemplo, yo quiero una máquina de Node, pero quiero meterle cosas, pues yo digo, bueno, pues me voy a basar en la máquina de Node y además quiero que haga tal cosa. Y entonces pues voy añadiendo. Luego lo veremos bien. No es arrancable, como he dicho, es básicamente la definición del servicio que yo voy a usar luego, ¿vale? Y luego tenemos las instancias que son, como su nombre indica, las instancias de esa clase, ese fichero en el que yo he dicho cómo va a ser mi máquina, ¿vale? Se basan en una imagen, son configurables porque yo puedo decirle, bueno, pues este puerto, guárdame cosas aquí, puedo hacer una serie de cosas y además son arrancables, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esto de Docker, no? Como he dicho, básicamente nosotros la definición de Docker se hace a través de los ficheros Dockerfile, que se llama, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo muy tonto, basado en el ejemplo que luego enseñaré, ¿vale? La primera línea, simplemente le digo, me baso en esta máquina y en esta versión del usuario web DevOps, PHP Apache Dev, y quiero el tag 7.4. Tú puedes moverte por versiones, puedes utilizar la última, la anterior, depende de lo que tú quieras montar en tu infraestructura. Y abajo, como podéis ver, yo me he basado en esa máquina que sería, digamos, de la que yo heredo, pero además le añado cosas. Le hago un update, le instalo el Bean, le instalo el MySQL Client, le ejecuto el Composer prestísimo para que las órdenes de Composer vayan más rápido y me hago mi propia máquina. Entonces, comandos útiles. Start para arrancarla, run para ejecutar un comando dentro de una máquina, stop para pararlas, build para construir la imagen a partir de un Dockerfile, que cuando ejecutas el start te lo construye por debajo, digamos que lo incluye, pero bueno, lo puedes necesitar. Docker Pool, si te quieres descargar una imagen, porque en tu propio ordenador, para probarla en diferentes cosas, pues te la descargas y ya está. Lo mismo, cuando haces Docker Start, si no la tienes en local, el pool se hace por abajo automático, ¿vale? Y ahora vamos a ver Docker Compose, que es básicamente una herramienta que se encarga de organizar dockers y juntarlos en una pequeña infraestructura, ¿vale? Para facilitar el trabajo con él.
Lo importante al utilizar Docker Compose es este IML, Docker Compose IML, ¿vale? Este fichero, tú defines qué servicios tiene tu infraestructura, bueno, la versión, tú le puedes decir, creo que la última es la 3.3 o la 3.4 de la definición de Docker Compose, no estoy seguro. Pero bueno, esta está basada en la última, que de cuando monté esto. Tú defines qué servicios, defines qué imágenes, defines variables de entorno, de cuáles depende. Ahí podéis ver un poquito en ese fichero ciertas cosas, aunque luego las veremos un poco más en detalle. Pero bueno, tenemos una imagen, si os fijáis en la base de datos, en la primera, tenemos una imagen, vamos a utilizar un MySQL. Tenemos un volumen de datos, si os fijáis, le decimos que ese volumen de datos se va a exportar el var.lib MySQL, con lo cual todas mis tablas no se van a perder a la hora de reiniciar el entorno. Tenemos variables de entorno en las que le decimos nosotros la contraseña y tal, y debajo tenemos, por ejemplo, un contenedor de un WordPress y le decimos que queremos exponer hacia afuera el puerto 880 y que nuestra máquina sea el 8000 y ciertas variables de entorno y demás, ¿vale? Lo mismo, aquí ya tenemos una equivalencia en comandos. El app sirve para levantar todos estos servicios, el exec para ejecutar un comando dentro de una máquina determinada, stop para parar mi infraestructura, el build para construirla, tenemos el down, que es cárgatelo todo y entonces pues borra las imágenes y borra las instancias. Tenemos PS, que se encarga simplemente de enseñarte si las máquinas están levantadas, en qué estado están y demás, y luego tenemos un logs para ver los logs de las máquinas, ¿vale? Y bueno, esto es un poco el pequeño resumen del Docker. Ahora vamos a ver mi ejemplo y os explico un poco qué es y cómo funciona, ¿vale? Entonces, quito esto, dejo de presentar y presento una ventana que es este de aquí. Vale, ¿todo el mundo ve el PHP Storm? Ya. Vale. Sí. Vale. Este es mi proyecto, ¿vale? La URL que he puesto en la presentación, si vais, se accede a este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Mi definición del Docker Compose, ¿vale? Como podéis ver, versión 3. No sé si se ve mi ratón. ¿Se ve el ratón? Bueno, No, utilizo no el se ve. cursor. Utilizo el cursor. Tenemos el nombre del contenedor, tenemos la imagen en la que nos basamos, los puertos que exponemos. Esto es utilización de variables de entorno, ¿vale? Que podemos definirla y se definen en un fichero .env, ahora lo vemos. Le pasamos variables de entorno y lo que hablábamos antes, ponemos volúmenes hacia afuera. Yo digo que dentro de mi Docker var.lib MySQL, en mi PC va a estar en mi propia carpeta Dockerfiles MySQL, con lo cual todo lo que dentro del Docker se guarde aquí se expone hacia afuera y cuando yo me cargue el Docker incluso, eso se queda ahí, no lo borra, ¿vale? Tenemos otro servicio, phpMyAdmin, lo mismo, un nombre del entorno, tenemos qué imagen utilizamos, un puerto para exponerlo hacia afuera, unas variables de entorno y le decimos que depende del contenedor DB, es decir, si este contenedor no levanta, este tampoco, ¿vale? Y lo mismo con el HTTPD. Aquí tenemos un plus y es que construimos mediante este Dockerfile nuestro propio contenedor, ¿vale? Que esta es la foto que se ha visto antes. Simplemente para que lo veáis, ¿ves? Es este, ¿vale? ¿Cómo funciona esto de las variables de entorno? Bueno, donde tengamos el dockercompose.yml, si en ese mismo directorio metemos un fichero .env, es de donde va a intentar leer todas las variables que pongamos nosotros, ¿vale? Entonces, para usar una variable sería así, y el .env no es más que simplemente, bueno, pues variable igual valor, ¿vale? No tiene más. Aquí define un poco cómo está montado. Y bueno, cosas un poco ya más especiales dentro de este repositorio que yo he preparado, que tiene un env example, ¿vale? Que básicamente es este fichero, pero para que tú lo copies y lo prepares, y bueno, tiene un makefile con comandos preparados para montar y activar las cosas. Entonces, sí, aquí tengo la terminal en mi propio repo. Si yo doy make ps,
Veis que está apagado, entonces yo daría make up. Ahora no se va a poner a construir, ¿vale? Porque ya lo construí antes y no tardaría un ratito hasta que lo termine de construir. Y, como podéis ver, si yo hago make ps, tenemos nuestros 3 contenedores levantados y si os fijáis, el phpMyAdmin está en el 8001, en el localhost 8001, la base de datos está exponiendo el 3306 y nuestro servidor Apache está en el 8000. Entonces, si abrimos el navegador y nos vamos a localhost 8000 y le doy a go, me dejará por mentiroso, como es lógico y normal. Venga, bonito. Ah, vale, espérate. Que nos expone el HTTPS. Ahora. Ahí está. Ahí está. Se ve que yo tengo compartido, ¿vale? En el Docker Compose. Si os fijáis, está compartido el volumen. Mi SRC, esta carpeta, está compartida hacia adentro como var3w.html y simplemente lo que se está viendo es esto. Cualquier cosa que yo pusiera en esto, se vería ahí dentro. Y con esto, pues, te puedes montar cualquier pequeño proyectillo web que tú quieras o incluso utilizarlo para ampliarlo. Yo lo he utilizado con Drupal, lo he utilizado con Symfony, lo he utilizado incluso con un WordPress que estuve mirando. Es un poco multitarea. Y bueno, hasta ahí básicamente es mi clase de Docker. Voy a dejar de presentar. Bueno, ¿qué? ¿Quién tiene preguntas? Charlie, no seas el pueblo. Yo... Pero hombre, tiene que preguntarle a la gente que tenga dudas, ¿no? Sí. Venga, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa... Nunca me ha quedado muy claro lo del tema del depends on. Eso al final es como un único hilo y hay que hacer alguna parafernalia para que se espere de verdad que se levanta el contenedor. He visto algunas cosas que hay que meterle como un SH, que te haga un wait for y cosas así. No, a ver, cuando tú metes el links, esto sí es verdad, he dicho, en el links tú lo que haces es que las máquinas se vean entre ellas, porque como he dicho son aisladas, ¿vale? Entonces, en donde yo digo link db, pero sí que es verdad que lo que tú comentas, el depends on, eso es lo que sí que hace la funcionalidad de que mi máquina no levanta hasta que no levanta de la que yo dependo. Y eso es básicamente a la hora de tú montar una infraestructura, tú defines qué cosas dependen de qué cosas. Obviamente, por ejemplo, tu Apache no debería de levantar si no tienes disponible la base de datos, porque tu aplicación no va a funcionar. Entonces, pues, la verdad que yo no me he encontrado ningún caso excepcional en el que haya que meter algo extraño. Siempre he puesto los depends on siguiendo esta nomenclatura. Simplemente me fijo en las dependencias. Yo puedo comentar el caso, por ejemplo, de Laradoc, que es un Docker Compose preparado para hacer proyectos Laravel, que en el Docker Compose vienen un montón de servicios y la idea es que tú no los levantes todos, sino que tú elijas algunos. Si tiene un Apache, tiene un Engine y tiene un Caddy, pero tú no vas a querer levantar los 3, quieres uno de ellos. Entonces el depends on, tú no le tienes que decir todos los servicios que tienes que arrancar, sino los principales. Oye, yo quiero arrancar Caddy, y Caddy depende de PHP CPM. Y además depende de, a lo mejor MariaDB y MySQL son opcionales, con lo cual lo tienes tú que indicar. Entonces, digamos que es una forma de que si tú en vez de hacer un Docker Compose donde tú pones todo lo que necesitas, tienes un Docker Compose donde tú pones más cosas de las que necesitas, invocas cuáles se levantan aunque tú no las hayas pedido. Un poquito como yo lo he visto usado, ¿no? Pero que también aquí depende un montón porque cada uno tiene un estilo de usar esto de una manera diferente. Igual que tú estás usando Make, pues hay gente que lo hace de distintas maneras, ¿no? Y no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ¿sabes? Claro. Okay. Vale, pregunta Alberto Díaz que cómo sabe de dónde tiene que bajarse las imágenes, que si son repos oficiales. Vale, cuando tú dices imagen y pones una de ellas, Docker por defecto busca en lo que se llama el Docker Hub, ¿vale? Hay una web que es hub.docker.com, si no recuerdo mal, y ahí viene como si fueran repositorios de GitHub. Viene usuario y cada usuario tiene sus diferentes repositorios. Enséñala y enseñas alguna imagen tagueada, que yo creo que eso es interesante que la gente lo vea. Mira, pues comparto aquí y comparto
el Meet. Aquí. Vale, ¿se ve? Se ve tu navegador, sí. Vale, Docker Hub. Aquí. Está pasando la policía con el mensajito. Perdón. Vale, este es Docker Hub, ¿vale? Por ejemplo, vamos a buscar Apache. Estas son las imágenes. Cuando tú pones en el imagen, tú pones algo, pues lo que hace Docker Compose o Docker es buscarlas aquí. Y como podéis ver, tenemos, en este caso, como es una oficial, pues es HTTPD. Pero si, por ejemplo, nos vamos a una de alguien, que no sea algo oficial, pues no sé, por ejemplo, vamos a abrir, por ejemplo, este hombre. No sé ni qué máquina es, ¿vale? Aquí tendríamos que poner esto pulsar, ¿vale? Apache pulsar. De hecho, podéis fijar, Docker Pull, esto es lo que hemos contado antes, esto lo que hace es descargarte la imagen para que tú la tengas en tu propia máquina y montar los contenedores es más sencillo. Eso, por ejemplo, te sirve si a lo mejor vas a tener que ponerte a trabajar y con datos móviles, pues a lo mejor cuando estés en un wifi te haces el pull y ya luego montarte la máquina es mucho más fácil porque ya tienes la imagen en tu PC, no tienes que hacer la descarga por datos móviles, un poco esa diferencia, ¿vale? Y básicamente de aquí es de donde busca las imágenes. Hay configuraciones que tú puedes poner para tener tu propio Docker Hub en una infraestructura tuya privada, pero bueno, eso ya es bastante más avanzado y hay que configurar el Docker Compose para ello. Y la verdad que yo no lo he hecho nunca, o sea que no tengo claro cómo iría. Sé que existe, pero no sé cómo iría. No sé si hay más preguntillas. Dice, entonces si un Docker del que depende otro lo para, ¿se apagan los demás en cascada? De hecho, hasta donde yo sé, no te deja apagarlo. Es decir, si tienes un Docker que te depende otro, tienes que apagar los dos, si no te permite apagar uno de los dos. En el momento que indicas esta referencia entre ellos, si no lo indicas, no, como si no existiera, lo apagas, ya está. Y no sé, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Alguna dudilla, alguna cosa? Sí, no damos paso a Vicente. Dice, a la hora de desarrollar, si cambias el código, ¿se refresca en live o tienes que tirar el contenedor y volver a montarlo? No, es automático, es decir, es una carpeta espejo, por así decirlo. Lo que tú haces en un lado se refleja dentro, es completamente dinámico. Pero bueno, yo creo que ya, para no quitarle más tiempo a Vicente, vamos a... La verdad es que el tema de Docker es que da para hablar un montón, ¿eh? Como Sí. te pongas a tirar del hilo... Si surgen muchas dudas, podemos incluso hacer otra sesión que sea intentar resolver dudas o lo que sea. Yo creo que sí. Bueno, Vicente, te cedo el testigo. Venga, vamos a ello.